Voy a grabar. Y aquí nos vamos con el primer ejercicio. Entonces, lo primero, jóvenes, para el ejercicio 1 es el recordatorio. Hoy día es 28 me parece, ¿no? 28 de julio. Más de 20. Entonces, es el recordatorio sobre de lo que es la definición del kernel. Si F es una transformación lineal de B en W, transformación lineal, entonces el kernel de F son los elementos en B, tal que F de B es el vector nulo de W. Entonces esto, como son elementos de B, entonces este es un subespacio vectorial de B. ¿Fija? Entonces vamos a nuestro ejercicio 1. Entonces el 1A o 1I, no me acuerdo qué número les puse, parece que les puse I. 1I. Entonces aquí la 1I es la función h que va de R3 en R4 y un trío ABC tiene como imagen una cuaterna que está dada por 2C menos B, 2A, parece que era, C y A menos C. Ahí está, si no me equivoco. Ya, entonces, en este caso, ¿cómo usamos esta definición? El kernel de H, ¿quién sería? Serían los elementos en R3. Este es mi espacio vectorial B. Entonces serían los tríos ABC en R3. Esos son los vectores de esa forma, tal que la imagen de ABC debe darme el vector nulo de R4. Y el vector nulo de R4 es esto. Y ahí está la definición del kernel. Eso es el kernel de la función, en este caso, de la transformación lineal. Esto me dice que es transformación lineal, por lo tanto no hay que demostrarlo. Ahí está. Entonces hay que buscar estos vectores. Entonces, sea ABC en el kernel de H. Vamos a buscarlo. Esto si está en el kernel, entonces quiere decir que H de ABC es igual al vector nulo de R4. Ahí lo tenemos. ¿Esto qué es lo que es? ¿Quién es H de ese trío? H de ese trío es 2C menos B, dos veces la tercera coordenada, menos la segunda, dos veces la primera coordenada, la tercera coordenada, y la primera menos la tercera coordenada. Y eso me debe dar 0, 0, 0 y 0. Entonces, cuando dos cuaternas son iguales, eso significa que deben ser igual, la primera componente igual a la primera componente, es decir, 2C menos B debe ser 0, el 2A debe ser 0, C debe ser 0 y A menos C debe ser 0. Ahí está y ahí está. Ahora, de aquí y de aquí, yo puedo sacar al tiro el valor de A, que sería 0, y el valor de C, que sería 0. Y C, 0. Ahí. Bueno, si A y C son ceros, ahí esto se cumple. Entonces, verdadero para A y C igual a 0. Y aquí, si B es 0, o sea, si C es 0, si C es igual a 0, entonces B también vale 0. Ahí está. ¿No se puede bajar un poquito para ver? ¿Dónde, mi hija? A ver. Ay, se me fue.
bajar esto. Ahí. A ver, ahí. A lo mejor sí. Pantalla completa. Ahí. Ahí sí, profe. Ahora sí. Ahí sí. Gracias. Entonces, esto, aquí tenemos la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4. Entonces, de la ecuación 2 y 3 saco inmediatamente A y C. Ese valor de A y C cumplen con la ecuación 4. Y ahora, con C igual a 0, me voy a la ecuación 1 y obtengo que si C vale 0, entonces B vale 0. Por lo tanto, el kernel de H es solamente el vector nulo, porque es A0, B0 y C0. ¿Y quiénes eran? Los ABC, pero ABC era 0, 0, 0. Entonces el 0, 0, 0. Es solo el vector nulo. Ahí está el kernel. El kernel siempre es un subespacio vectorial del conjunto de partida, es decir, de R3. ¿Ya? Es un subespacio vectorial. Ahora, como está formado solo por el vector nulo no tiene base. ¿Ya? Recuerde, por si pidieran una base para el kernel. ¿Ah? Recuerde que el vector nulo, sea de cualquier espacio vectorial, ese subespacio vectorial de B, no tiene base. No tiene base. ¿Ya? Y la dimensión del kernel, en este caso, de H, que es igual a la dimensión del vector nulo, el 0, 0, 0, es igual a 0, por definición, ¿ya? Por si lo pidieran. Ahora, por otra parte, como el kernel es solamente el vector nulo, entonces puedo concluir de inmediato que la transformación lineal H es una transformación lineal ¿de qué tipo? Cuando el kernel me da solamente el vector nulo, entonces puedo deducir que la transformación lineal es una transformación lineal ¿de qué tipo? ¿Jóvenes? Lo estuvimos viendo la clase pasada otra vez. También apareció esto. Si el kernel me da solo el vector nulo, entonces la transformación lineal es una función ¿de qué tipo? ¿Jóvenes? ¿Alguien que se acuerde de todos los presentes? ¿No? ¿No hay recuerdo? Oye, hagan un resumen, pues chiquillos, porque si no se hacen el resumen no se van a aprender nunca las propiedades. Es una función inyectiva. Inyectiva. Ese es un teorema, ¿ya? Recuerdo. Si T de B en W es transformación lineal, entonces es una equivalencia. T es inyectiva si y solo si el kernel de T es igual al vector nulo del espacio vectorial de partida. Y aquí, como el kernel me da solo el vector nulo, entonces puedo deducir que la función es inyectiva. De pasadita estoy repasando que el vector nulo es un subespacio vectorial, ¿ya? Y él no tiene base en sí mismo, ¿ya? Porque no hay un conjunto de vectores LI que generen este conjunto. ¿Quién genera el vector nulo? El vector nulo nomás. Pero el vector nulo no es LI. Así que
el subespacio vectorial formado solo por el vector nulo no tiene base, pero sí se le define la dimensión y se dice que la dimensión del vector nulo es 0. ¿Ya? Es el único subespacio que tiene dimensión 0, el subespacio vectorial. Ya, ahí tenemos el 1. Vamos al ejercicio 2. 2i. Ya. Más de lo mismo, pero cambio espacios vectoriales. Aquí, parece que era la función f que le llamé, no me acuerdo. Dice que va de R2 en el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 1. Ahí voy a decir, ¿quiénes son esos? A ver, voy a definir así mejor. Ese es el conjunto de polinomios de grado menor o igual que 1, b por x, con a y b en los reales. Polinomios de grado, conjunto de polinomios de grado menor o igual que 1. Ya. Entonces, ¿y qué dice este? Lleva un par, que es un vector de R2, ¿dónde lo lleva? Lo lleva en el polinomio de término constante b menos a, y el término lineal es a más 2b por x. Ya, ese es un polinomio de grado menor o igual que 1. ¿Qué nos piden? El kernel de f. Ya, ¿quién era el kernel de f? Volvamos acá. Definición. El kernel de f son los vectores del espacio de partida que tienen como imagen al vector nulo del conjunto de llegada. Entonces, aquí el espacio de partida es B. R2. Entonces serían los elementos de la forma, pares ordenados, porque son elementos R2, tal que la imagen de esos elementos me da el vector nulo del espacio de llegada. El vector nulo del espacio de llegada es el polinomio nulo, 0 por 0x. Este es el vector nulo que corresponde al polinomio nulo. Al polinomio nulo. Listo, ahí está. Entonces hay que encontrarlo. Demos entonces un elemento en el conjunto de partida, en B, tal que la imagen me da el vector nulo del espacio de llegada, 0 más 0 por x. ¿Quién es la imagen de A, B? La imagen de A, B es un polinomio. ¿Qué polinomio? Este. Se calcula, el término constante es b menos a, y el término lineal es a más 2b por x. Y eso me tiene que dar 0 más 0 por x. Ahora, ¿esto qué es lo que es? Igualdad de polinomios. ¿Cuándo dos polinomios son iguales? Igualdad de polinomios. Esto es mate 10. Igualdad de polinomios. ¿Cuándo dos polinomios son iguales? Cuando tienen el mismo grado y cuando el término constante de aquí es igual al término constante de allá y el término lineal de aquí es igual al término lineal de allá. O sea, cuando los coeficientes del término de grado K es igual al coeficiente del término de grado K del otro lado. Entonces, aquí significa que b menos a debe ser 0, ese constante debe ser al término constante de allá, y el coeficiente del término lineal tiene que ser igual al coeficiente del término lineal de allá. Y entonces a más 2b debe darme 0. Y ahí está. Si este sistema yo lo ordeno, me quedaría menos a más b igual a 0 y a más 2b igual a 0. Ahí. Si yo sumo para encontrar a y b, las a se cancelan, quedaría 3b igual a 0 y eso significaría que b vale 0. Si yo reemplazo b en la ecuación 1 o en la ecuación 2, verifico que a debe ser 0. ¿De dónde saco la igual 0? En cualquiera de las dos ecuaciones. Si b es 0 ahí,
el A vale 0. Si ves 0 ahí, el A vale 0 allá. Cualquiera de las dos. Con esto, entonces, ¿qué tenemos? Que el kernel de F, ¿qué dijimos que eran? Los A, B, que tenían como imagen al 0 más 0x. ¿Y quién es el A, B? Me dice que el A y el B son 0. Entonces sería el conjunto formado por el 0, 0. Es el único que tiene como imagen al 0 más 0x. Subespacio vectorial de R2. Este no tiene base, pero su dimensión, la dimensión del kernel, cuando es el vector nulo, es 0. Entonces eso es importante, en algún momento lo vamos a necesitar. Listo. ¿Cómo? Además, entonces, como el kernel de F es solo el vector nulo del conjunto de partida, entonces la función F es una transformación lineal inyectiva. Cada vez que el kernel me da el vector nulo, la función es inyectiva. Y listo. Ahí tendríamos la respuesta de la 2. Vamos con la tercera. La tercera dice que la función, parece que era G, iba de M2R en los polinomios, en R2X, en los polinomios de grado menor o igual que 2. Y una matriz ABCD iba a parar a el polinomio 2b más a. 2b más a es el coeficiente de x cuadrado, más a menos d, el coeficiente de x, y menos c, parece que era, o más c, a ver, no me acuerdo si era más c o menos c. Menos c. Menos c, el coeficiente constante. Esta es una transformación lineal. Dicen de un inicio que es transformación lineal. Entonces, ¿quién es el kernel de G? El kernel es un subespacio del espacio de partida. Entonces, son las matrices A, B, C, D en el espacio de partida que tiene como imagen G, entonces, de A, B, C, D, me da el vector nulo del espacio de llegada. Estos son los polinomios de grado menor o igual que 2. Polinomios de grado menor o igual que 2. Entonces me va a dar el polinomio nulo de aquí. El polinomio nulo de ahí es 0x cuadrado más 0x más 0. Ya, ahí estaría la definición del kernel. Entonces nos vamos a dar una matriz que pertenezca al kernel. A, B, C, D, perteneciente al kernel de G. Ya, ¿eso qué significa? Eso significa que G de esa matriz me debe dar el polinomio nulo del espacio de llegada, es decir, 0x cuadrado más 0 por x más 0. Eso, ¿Profe? dígame. ¿Por qué es más 0? Arriba, donde dice 0 por x al cuadrado más 0x más 0. ¿Cómo? Ese 0, ¿por qué 0 ahí? Pues el término constante del polinomio nulo. Ah, ya, sí, me confundí. Sí, Está bien. porque estos son los polinomios de grado menor o igual que 2. Entonces tienen el coeficiente del x cuadrado, coeficiente de x y coeficiente de x a la 0, o término constante. Ya, gracias. Ya, listo. Ahora, apliquemos quién es la imagen. Aquí dice, es la imagen de la matriz. Ya, ¿quién es la imagen de esta matriz? La imagen de esta matriz, según la transformación G, es 2 veces este coeficiente más S. Entonces sería 2 veces B más A por X cuadrado, porque la imagen es un polinomio, más el coeficiente 1, 1, menos D, dice, menos el coeficiente 2, 2, es decir, A menos D
es el coeficiente de x. Y el coeficiente constante dice que es menos c. Menos c. Y eso tiene que ser igual, porque es una equivalencia que estoy anotando ahí, es igual a 0x cuadrado más 0x más 0. Y aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo una igualdad de polinomios. Igualdad de polinomios. Entonces, dos polinomios, ¿cuántos son iguales? Son iguales cuando tienen el mismo grado y el término cuadrático de aquí es igual al coeficiente del término cuadrático de allá. El lineal de aquí es igual al lineal de acá. Y el término constante de aquí es igual al constante de allá. Entonces, eso significa entonces que 2b más a me debe dar 0, a menos d debe darme 0, y menos c debe darme 0. Ahí, ese es el sistema. Bueno, aquí de la ecuación 3 sacamos al tiro que el c vale 0. C es igual a 0. Pero aquí no aparece C. Así que de la ecuación 1, bueno, esto lo podría uno resolver por sistema de ecuaciones, si no se quiere enredar. Pero lo otro que uno puede observar, que esta ecuación depende de B, el A depende de B y el A depende de D acá. Entonces, o decir que B depende de A y D depende de A también. O mejor un sistema nomás. ¿Sabes qué? Para menos enredo, para que no se confundan, porque normalmente cuando recurren a resolverlo como sistema, así como en el colegio, normalmente se enreda. Vamos a resolverlo matricialmente. Ya. Entonces, aquí mis incógnitas son A, B, C, D. Este es un sistema de ecuaciones homogéneo. Sistema de ecuaciones homogéneo, es decir, en donde las constantes son todas cero. Homogéneo, ¿ya? De orden, 3 ecuaciones y 4 incógnitas. A, B, C, D son las incógnitas. Entonces, aquí el coeficiente de A es 1, coeficiente de B es 2, coeficiente de C es 0 y de D es 0, no aparece. Y no pongo la columna de 0 porque es homogénea. Coeficiente de A es 1, coeficiente de B es 0, de C es 0 y de D menos 1. Y acá, coeficiente de A es 0, coeficiente de B es 0, de C es menos 1 y de D es 0. Ahí está. Entonces podemos aquí a la fila 2 restarle la fila 1 una vez. Ahí. Y nos daría la matriz 1, 2, 0, 0. Y aquí me quedaría 0. A esta le resto esta. Menos 2, ahí, 0. Y esta menos esta, menos 1. Y aquí quedaría 0, 0, menos 1 y 0. Ahí estaría. Podemos aquí formar un 0, es decir, a la fila 1, la 2, una vez. Y nos quedaría 1, 0, 0, menos 1. Aquí puedo multiplicar la segunda por menos 1/2 y me va a quedar al tiro ahí pivoteado 1, 0, menos 1/2 me queda ahí, 1/2. Y aquí a la tercera lo podemos multiplicar por menos 1 también y quedaría 0, 0, 1 y 0. Ahí estaría. Y está lista, ¿no? Esta es una matriz escalonada y reducida por fila. Así que esto me quedaría, en el sistema me quedaría A menos D igual a 0. Aquí quedaría B más 1/2 de D. Se fija que esto, el A está en función de D, el B en función de D. Y aquí C igual a 0. Ese sistema me quedaría. Entonces ahí vamos a poner ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces de la ecuación 1, tengo que A es igual a D. De la ecuación 2 me queda que B es menos 1/2 de D. Ahí. Y la ecuación 3 ya sé que es 0. Entonces, ya, aquí ya tengo. Y D
vamos a ponerlo un T en R cualquiera, porque viene a ser una variable libre, ¿se fija? Entonces, voy a seguir aquí, chiquillos, para no sacarlos de la pizarra de este lugar. Entonces, luego, ¿quién es el kernel de G? Dijimos que eran matrices. Ya. El A es A, B, C y D. El A es D, pero el D es T. ¿Ya? Parece que eso es T. Entonces sería A es T. El B dice que es un medio de D. Es menos un medio de D, pero D es T. Entonces sería menos un medio de T. El C es 0. Y el D es T. Donde T entonces es un número real cualquiera. Es la variable libre. Ahí está. Es decir, que el kernel de G es el conjunto de vectores de esta forma. T por 1, 1, menos un medio, 0, 1. Con T variando en R. Estas son todas las combinaciones lineales de esta matriz. Eso son todas las combinaciones lineales de la matriz, de esa matriz que está ahí. 1 menos un medio, 0 y 1. Por lo tanto, si son todas las combinaciones lineales, el kernel está generado por la matriz 0 menos un medio, 0, 1. Al conjunto de todas las combinaciones lineales de un elemento se le llama el conjunto generado por. Ahora, observe lo siguiente. El kernel de G está generado por esta matriz. ¿Ya? El conjunto formado por esa matriz, no sé si, sí, observe que el conjunto B formado por la matriz 1 menos un medio, 1, 0, esa es un conjunto LI. ¿Por qué es un conjunto LI? Porque es un solo elemento distinto del vector nulo, de la matriz nula en este caso, y por lo tanto todo vector distinto del nulo es siempre LI. Entonces es un conjunto LI y además B genera al kernel de G. Yo ya encontré el kernel está generado por eso, ¿ya? Ahora lo que yo quiero ahora es encontrar una base. Entonces, como este es un conjunto LI y genera el kernel, luego quiere decir que B, este conjunto, es una base del kernel. ¿Y para qué yo necesito es una base del kernel de G? ¿Para qué necesito una base? Porque conociendo una base, entonces yo puedo calcular la dimensión del kernel de G. Y como la base tiene un elemento, entonces la dimensión del kernel de G es igual a 1. Acuérdese que la dimensión es la cantidad de elementos que tienen las bases del subespacio vectorial. Entonces aquí yo ya tenía que el kernel de G es S, es un subespacio vectorial de M2R, ahí, y como es subespacio vectorial, él tiene una base, esa base tiene un solo elemento, y por lo tanto la dimensión del kernel es 1. Ahora, ¿cómo? Por otra parte, ¿cómo el kernel de G es igual al generado por esa matriz, 1 menos un medio, 0 y 1, este conjunto no es el vector nulo, es distinto del vector nulo. Por lo tanto, como el kernel no es el vector nulo, eso implica que G no es inyectiva. No es inyectiva. Solamente cuando el kernel me da el vector nulo es cuando yo puedo decidir que G es inyectiva. En este caso no me da el vector nulo, no es inyectiva. Listo. Y ahí está, G no es inyectiva, encontramos el kernel y además una base para el kernel.
Eso sería la pregunta 1. Profe, Diga. ¿por qué la dimensión era 1? Es que ahí se me quedó pegado justo la pantalla y me perdí. ¿Ahí? ¿La ves ahora? ¿La pantalla? Sí, Ya. ¿pero por qué la dimensión a usted le dio 1? Porque está generado solo por un elemento. Y ese, ese elemento además es LI, porque no es el vector nulo. ¿Ya? Cualquier vector no nulo siempre es LI, porque cuando tú armas una combinación lineal de ese vector igual al vector nulo, el escalar es 0. Entonces, cuando es un solo vector y tú quieres saber si es LI o no, basta ver si es el vector nulo o no. Como no es el vector nulo, es LI. ¿Quiere que le ejemplifique eso o no? No, profe, sí, ahora entendí. ¿Sí? ¿Está claro? De que cuando tengo un vector, si no es el vector nulo, entonces es LI. Observe que B es LI porque si yo armo una combinación lineal con ese vector 1 menos 1 medio, 0, 1, igual al vector nulo, no me queda otra. De aquí saco como conclusión, si multiplico por alfa y todo, me queda que alfa es 0. Es de inmediato, porque alfa por 1 me va a quedar igual a 0 ahí. Alfa por menos 1 medio, 0. Alfa es 0. Bueno, ahí 0 igual a 0 y alfa por 1 es alfa igual a 0. O sea, de cualquier lado me sale que alfa es 0. Por lo tanto, la única combinación lineal que yo puedo armar del vector nulo con ese vector es la trivial. Por lo tanto, B es LI. ¿Está bien? ¿Cómo vamos? Profe, ¿se puede retroceder a la página de atrás, por favor? Ahí. Ahí tengo una duda donde usted puso la última matriz del cuadro. ¿Ya? Ahí puso un 0, ¿no era un 1? ¿Dónde? Ah, sí. Sí. Ahí me confundí también. No. Sí era 1. No, es que ahí era evidente, ¿cierto? Que era un Sí. error de pasarse, de transcripción. Sí, es 1. ¿Estamos bien ahí o no? Sí, ahí sí. Ya. Ok. Vamos a la segunda pregunta. Miren la pregunta 2. ¿Qué dice? En la pregunta 2, en estas mismas transformaciones lineales, dice. Obtenga la imagen de la transformación lineal. Pregunta, ¿es una función lineal biyectiva? ¿Es un isomorfismo? Entonces, hay tres cosas. Para estas mismas, me piden decidir si es un isomorfismo, si es biyectiva, y encontrar la imagen. Esas tres respuestas tengo que dar. Entonces, hay algunas que son de inmediato, de mirarla. ¿Ya? ¿Por qué son de inmediato? Y mirarla. Porque para que haya un isomorfismo, ¿qué es lo que debe ocurrir? Tiene que haber una función biyectiva, tiene que ser inyectiva y epiyectiva la función. ¿Está bien? Por lo tanto, debe haber una correspondencia 1 a 1 con este espacio vectorial. Pero, ¿qué es lo que pasa? Voy a ir a una página nueva. Aquí. El ejercicio 2. Ejercicio 2. Entonces, en las transformaciones lineales del ejercicio 1. Del ejercicio 1. ¿Es un isomorfismo? Esa es una. Yo voy a poner todas las preguntas no en el mismo orden. ¿Es un isomorfismo? ¿Es epiyectiva? Y de cualquier manera, calcule, dice, la imagen. La imagen de la transformación lineal. Esas tres cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una observación. Una observación. Si yo tengo T de B en W, ¿ya? Transformación lineal.
para que sea isomorfismo, yo necesito esto, ¿para qué vamos? Para que una transformación lineal sea isomorfismo, se debe cumplir que T es inyectiva, ¿sí? Primera cosa. Y epiyectiva, vamos a poner las dos cosas. Y epiyectiva. Ahora, de aquí no vas. Para que sea inyectiva, necesitamos probar que el kernel de T es el vector nulo de B, del conjunto de partida. T va a ser inyectiva si es que eso es así. Además, esa es una cosa. Entonces, esto es como importante de tener claridad. En un isomorfismo, el kernel tiene que ser el vector nulo, porque tiene que ser la función inyectiva y epiyectiva. Ahora, primera cosa. Entonces, eso, primera cosa. Segunda cosa. La dimensión de B, del conjunto de partida, debe ser igual a la dimensión del kernel, ese es un teorema que hay, más la dimensión de la imagen de T. Como T es inyectiva, como T debe ser inyectiva, entonces, esto y esto, bueno, y eso equivale a decir que la dimensión del kernel es 0, porque es solamente el vector nulo. Entonces, como debe ser inyectiva, la dimensión de B debe ser igual, eso es 0, porque T es inyectiva. Entonces la dimensión de B, que es el conjunto de partida, debe ser igual a la dimensión de la imagen, de T. Hasta ahí vamos. Ahora, como además T debe ser epiyectiva, acuérdense que la imagen, ¿quién es la imagen? La imagen es el recorrido. Así que, para que sea epiyectiva, ¿qué es lo que debe ocurrir? Que el recorrido debe ser todo el conjunto de llegada. Por lo tanto, la dimensión de la imagen debe ser la dimensión de W. Entonces, como T debe ser epiyectiva, se debe cumplir que la imagen de T debe ser todo W. Por lo tanto, la dimensión de la imagen de T debe ser igual a la dimensión de W, que es el espacio de llegada. Entonces, de aquí y de aquí, luego entonces, para que T sea isomorfismo, ¿qué debe ocurrir? Que la dimensión de B, es decir, la dimensión del conjunto de partida, debe ser igual a la dimensión de la imagen. Pero la imagen debe ser el conjunto W. Por lo tanto, esto debe ser la dimensión de W. Entonces, para que sea isomorfismo, la dimensión del conjunto de partida y el de llegada deben ser iguales. Bajo esta propiedad, entonces yo voy a ir a analizar las transformaciones lineales. En el primer caso, nosotros teníamos que la función h iba de R3 en R4. Y no importa cómo esté definida, transformación lineal, ¿ya? ¿Puede ser esta un isomorfismo? Considerando esta consecuencia que obtuvimos aquí, la vamos a pintar con rojo. Esta es la consecuencia de que T sea isomorfismo. La primera consecuencia de ser isomorfismo es que debe ser inyectiva. Como debe ser inyectiva, entonces el kernel tiene que ser el vector nulo. ¿Y eso qué significa?
que la dimensión del kernel es 0. Si me voy al teorema y uso esa información de que la dimensión del kernel es 0, esto me daría 0. Por lo tanto, la dimensión del espacio partida debe ser igual a la dimensión de la imagen, que es lo que tenemos aquí. Pero como la función tiene que también ser epiyectiva, la imagen me tiene que dar todo el conjunto de llegada. Por lo tanto, la dimensión de la imagen debe ser igual a la dimensión de W. Y con eso sacamos que la dimensión de B tiene que ser igual a la dimensión de W. Entonces, en el primer caso, la dimensión, en este primer caso, la dimensión de R3, ¿cuánto es la dimensión de R3? ¿Cuánto es la dimensión de R3, chiquillo? La dimensión yo la saco si es que conozco alguna base de R3. ¿Conoce alguna base de R3? Para saber cuántos elementos tiene la base. Porque si una base tiene una cantidad de elementos, todas las bases tienen la misma cantidad de elementos. ¿Recuerda alguna base de R3? La canónica por lo menos. ¿Recuerda la base canónica de R3? Muchachos, ¿están conmigo o no? ¿Se me fueron? ¿Están todavía? 1,00, 0,10, 0,01. Claro. ¿Cuántos elementos tiene esa base? 3. 3. Entonces la dimensión de R3 es 3. 3. ¿Y la dimensión de R4 cuánto es? La base canónica, acuérdense de la canónica. 4. 4. ¿Son iguales? No. No. Por lo tanto, no sería sobreyectiva, ¿no? Imposible, ¿cierto? Pero lo que sí sé es que no es isomorfismo. Por lo tanto, H no es isomorfismo. Eso es lo que sí tengo seguridad. Porque de ser isomorfismo, debieran tener la misma dimensión. Por lo menos. Ahora, una transformación lineal que va de un espacio vectorial que tiene la misma dimensión que el espacio vectorial de llegada, no siempre es isomorfismo. Pero lo que estamos diciendo aquí, que si es isomorfismo, el espacio de partida y el de llegada tienen que tener la misma dimensión. ¿Estamos bien? No quiere decir que cualquier transformación lineal entre dos espacios vectoriales de la misma dimensión vaya a ser siempre un isomorfismo. ¿Me entienden eso, no? Lo que dice la propiedad, lo que deducimos, lo que se dedujo, es lo siguiente. Que si yo tengo B en W, una transformación lineal que es un isomorfismo, que sabemos que es isomorfismo, se saca como conclusión que la dimensión de B es igual a la dimensión de W, ¿ya? Llegamos a esta conclusión usando que T era inyectiva y que T era epiyectiva. Llegamos a esa conclusión. Entonces, esta es una propiedad de la forma P implica Q. El contrarrecíproco de esa propiedad es no Q implica no P. ¿Qué quiere decir eso? Que si es isomorfismo implica que tienen la misma dimensión, si no tienen la misma dimensión, implica que no es isomorfismo. ¿Estamos bien? Eso es lo que estamos usando aquí. Como no tienen la misma dimensión, no es isomorfismo. Pero va la implicación en este sentido, va para allá, esto no es una equivalencia, ¿ya? Una observación. Puede haber observación. No toda transformación, porque esta es una implicación nomás, no es equivalencia. No toda transformación lineal entre espacios vectoriales de la misma dimensión
dimensión es un isomorfismo. Ojo con eso. Una observación, y más que una observación, cuidado con eso. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la transformación nula. Por ejemplo, la transformación nula, por ejemplo, que va de, por poner algo tan sencillo como esto, de R2 en R2. ¿Ya? ¿Y cuál es la transformación lineal nula? Esta es transformación lineal. ¿Ya? La que van a parar todo al 0, 0. Esa. Entonces, todos los R2 van al 0, 0. Esta transformación lineal no es inyectiva. ¿Ya? Esta tiene la misma dimensión que este. ¿Ya? Igual dimensión. Igual dimensión. Pero no es inyectiva. Pero no es inyectiva. Porque todos van a parar los vectores nulos. Por lo tanto, el kernel no es solo el 0, 0, sino que es todo R2. Ya que el kernel de esta transformación lineal es todo R2, distinto del vector nulo. Así que no es inyectiva. Por lo tanto, esta no es isomorfismo. Entonces, lo que estamos diciendo aquí en la propiedad es que si sabemos que es isomorfismo, entonces se tiene que tener la misma dimensión. Pero esto nos ayuda a la contrarrecíproca para determinar si es que pudiera ser o no isomorfismo, porque si no se cumple esto, entonces no es isomorfismo, que es la contrarrecíproca que está ahí. ¿Se acuerdan de la contrarrecíproca del curso pasado? Que la contrarrecíproca de P implica Q era equivalente a no Q implica no P. Por lo tanto, si digo, mire, si es isomorfismo, entonces la dimensión del espacio de partida y de llegada son iguales, es equivalente a decir que si los espacios de partida y de llegada no tienen la misma dimensión, entonces no se trata de una función que no es isomorfismo. ¿Ya? Así que no porque tengan la misma dimensión siempre va a ser isomorfismo. Eso es lo que quiero recalcar. Entonces, aquí en esta pregunta, mirando solamente la dimensión del espacio de partida y de llegada, yo me puedo dar cuenta que no es isomorfismo. Alguien dijo por ahí, entonces no es epiyectiva. Claro, no puede ser epiyectiva, porque si fuera epiyectiva, como ya demostramos que era inyectiva, sería biyectiva y por lo tanto sería un isomorfismo, y no lo es. ¿Ya? No es isomorfismo. Entonces, lo que puedo sacar aquí como conclusión, que como era inyectiva y no es isomorfismo, quiere decir que donde falla es en el epimorfismo, es decir, no es epiyectiva. ¿Ya? Entonces, eso lo podríamos concluir aquí. Entonces, ¿cómo? Ya sabemos, es la otra pregunta que me hace, como ya sabemos que H no es isomorfismo, isomorfismo significa inyectiva y epiyectiva, pero no lo es. Y sí es inyectiva, porque ya lo probamos en 1, ya, probado en el ejercicio 1, Ahí. Entonces, y como sí es inyectiva, entonces quiere decir que H no es epiyectiva. Ahí es donde falla, en la epiyectividad. Ya, pero igual aquí, a pesar de decir que no es epiyectiva, igual me preguntan lo otro. Bueno, entonces, ¿y quién es la imagen? Si no es epiyectiva, ¿quién es la imagen de H? Eso me están preguntando. ¿Cómo la encuentro? ¿Alguien me puede decir cómo encuentro la imagen de la función o el recorrido de la función, que es lo mismo? ¿Chiquillo? ¿Alguien me podría decir cómo encontrar la imagen? Nada. Bueno, hay 3 maneras por lo menos.
3 maneras de encontrar la imagen. Vamos. Una sería usando la definición, así como encontramos el recorrido de las funciones en Mate 10. La única diferencia es que en Mate 10 trabajamos con funciones reales, de R en R. Y acá estamos trabajando con funciones entre espacios vectoriales. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Entonces, aquí hay 3 maneras. Entonces, hay 3 maneras, a lo menos, o sea, en lo que estoy pensando, a lo menos, de encontrar la imagen de H. Que recuerde, esto no es otra cosa que el recorrido de H. ¿Ya? Recorrido. Recorrido de H. No es otra cosa que el recorrido. Entonces, una manera. Una manera. Sería usando la definición. Una manera, usando la definición. Usando definición del recorrido. Del recorrido. Del recorrido de H o imagen de H, que es lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es esa definición? Dice que la imagen de H sería, acuérdese que H va desde R3 en R4. En R4, aquí está H. Entonces, la imagen es un subconjunto. Ya sabemos que no es todo R4, así que es un subespacio vectorial en realidad. Este es R4 el grande y la imagen es un subespacio vectorial. Entonces, ¿por quién está formado el subespacio vectorial? Dice que está formado por estos, son cuaternas, es R4. Ahí. En R4, ¿quiénes estarían aquí en la imagen? Aquí. ¿Quiénes estarían aquí en la imagen? Vamos a poner ahí, ¿quién es un elemento en la imagen? Lo vamos a decir, bueno, un X, Y, Z, W. ¿Cuándo va a estar en la imagen? Cuando aquí exista un trío que tiene como imagen a esa cuaterna. ¿Ya? Cuando existe un ABC en R3, tal que H de ABC es igual a X, Y, Z y W. Ahí estaría. Esa es la definición de la imagen. Entonces, ahora, si ustedes se acuerdan, ¿cómo encontrábamos el recorrido? Era un H de X igual a Y. ¿Y qué hacíamos? Despejábamos el X para encontrar las condiciones para Y. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Despejar el ABC para encontrar las condiciones del X, Y, Z, W que necesita cumplir para pertenecer a la imagen. ¿Ya? Porque lo que vamos es, dado este aquí, necesitamos demostrar que existe ese allá. En la medida que este exista, es que el X, Y, Z, W va a estar en la imagen. Entonces, ¿qué vamos a decir? Sea el X, Y, Z, W en la imagen de H. Ya, lo voy a dar. Y bueno, si va a estar en la imagen, quiere decir que existe un ABC en R3, tal que H de ABC es igual al X, Y, Z y W. ¿Esto qué significa? Que existe el ABC en R3, de modo que el H de ABC era, la imagen era 2C menos B, 2A, C, A menos C, y debe darme X, Y, Z, W. Entonces aquí yo tengo dos elementos en R4. Aquí yo ya estoy trabajando en R4, estoy trabajando aquí. Dos elementos van a ser iguales cuando son iguales coordenada a coordenada. Es decir,
cuando 2C menos B sea X, cuando 2A sea Y, cuando C sea Z y cuando A menos C sea W. Ahí está, ese es el sistema. El XYZW va a estar en la imagen si es que existe este ABC que cumpla estas 4 ecuaciones. Ahora, este sistema obviamente yo lo voy a resolver usando matrices, ¿ya? Vamos a resolverlo matricialmente. Coeficiente de A sería 0, B sería menos 1, C sería 2 y D sería 0. Y aquí los términos constantes que sería X. Aquí 2A, ahí es 2, 0, 0, 0, y. En C sería 0, 0, 1, 0, Z. Y acá sería 1, 0, menos 1, 0 y W. ¿Ya? Entonces, el ABC va a existir en la medida que este sistema sea consistente. Veamos. Entonces, aquí, bueno, puedo cambiar de lugar la 1 con la 2, me parece. ¿Sí? Puedo cambiar la 1 con la 2, ahí. Y me quedaría el menos 1 ahí, ese lo dejo ahí. Y puedo aquí formar un 0. En la fila 4, la 3, voy a sumar una vez. Y va a quedar la matriz. 2, 0, 0, 0, y. Ahí. Acá quedaría 0, menos 1, 2, 0, X. 0, 0, 1, 0, Z. Y 0, 0, no. Aquí hay un 1. No miré ese 1, chiquillos, ahí. De nuevo. Déjeme, ese paréntesis me impidió mirar este. A es 1 ahí. Y este era 0. Ya, entonces no me conviene dejar ese ahí. Voy a cambiar el 1 con el 4. El 1 con el 4 ahí. Sí, eso mejor. Ahí, ese lo dejo ahí. Y el 1 con el 4. No. A ver. El 1, bueno sí, el 1 con el 4. Después el 4 con el 2. Voy a cambiar el 4 con el 2, ahí, en lo que me quedó. Como voy a cambiar el 1 con el 4, este va a quedar aquí. Y ese 4 lo voy a cambiar con ese de ahí. Ya, ahí está. Entonces me va a quedar, no es ese, sino que va a quedar... Ya. Si cambio el 1 con el 4, quedaría ahí 1, 0, menos 1, 0, W. Y el 4 quedaría acá 0, menos 1, 2, 0. Ahí. Y aquí, ese estaba, el 2, ese estábamos ahí, ¿no? Ese era 2, 0, 0, ahí. Y ese estaba bien, ya. Entonces cambié el 1 con el 4, pero ahora el 4 con el 2. Entonces, al cambiar el 4 con el 2, este se va ahí. Entonces queda 0, queda 0 menos 1, 2, 0, X, y el que era el 2 va a quedar aquí abajo, que es el 2, 0, 0, 0, y. Ahí sí. Entonces ahora lo que voy a hacer es que a la 4 le voy a restar el 1 dos veces. Ahí. Y eso quedaría 1, 0, menos 1, 0, W. Aquí quedaría, voy a multiplicar la 2 por menos 1, quedaría 0, 1, menos 2, 0, menos X. Este queda igual, 1,
0z. Y este quedaría 0 ahí. Ahí quedaría 0. Este por menos 2 queda 2 ahí. Ahí queda 0. Y ahí quedaría i menos 2w, si no me equivoco. Y ahora, a la 4, la tercera por menos 2. Y nos quedaría esta matriz. Quedaría 1, 0, menos 1, 0. Ahí daría w. 0, 1, menos 2, 0, menos x. 0, 0, 1, 0, z. Y aquí quedaría 0, 0, 0. Estoy por menos 2, 0. Y aquí quedaría i menos 2w menos 2z. Ahí. Entonces, ustedes pueden ver aquí, bueno, esta matriz ya está escalonada, la puedo reducir por fila y todo, ¿ya? La podemos arreglar y todo, pero aquí ya podemos decir que va a ser consistente si solo si i menos w menos 2z es igual a 0. Si no, no es consistente. Entonces, observe que va a existir el ABC en R3, tal que H de ABC sea igual al X y ZW, si y solo si, el I menos 2W, I menos 2W menos 2Z sea igual a 0, para que el sistema sea consistente. Y en ese caso yo voy a poder despejar el A, el B y el C, lo voy a poder encontrar, ¿ya? Pero para que ocurra entonces, tiene que ocurrir eso, que I menos 2W menos 2Z igual a 0. Y fíjese que aquí el X es una variable libre. Y X pertenece a R cualquiera. Cualquiera. Ahí está. Entonces, vamos a encontrar, acuérdense que la imagen era esto. ¿Se fija? Entonces, vamos a ir acá. Luego, la imagen de H, dijimos que eran estos cuaternas X, Y, Z, W. ¿Con qué condición? Con que el X puede ser un número real cualquiera y la otra condición es que el I menos W, I menos 2W menos 2Z sea igual a 0. Entonces vamos aquí y vamos a dejarlo con ese I para no... I menos 2W menos 2Z sea igual a 0. Es decir, la imagen son las cuaternas de esta forma. X es una variable libre, cualquiera. Y aquí puedo despejar el I, es de la forma 2W más 2Z, y donde el W y el Z también son variables libres, con W y Z en R cualquiera. Ahí estamos. Entonces, ¿quién va a ser? Supongamos, si X en R cualquiera, si llamamos, si X es igual a T, el W y el Z son cualquiera, dice W es igual a K, y Z es igual a un P, en R cualquiera, entonces, ¿quién es? Yo puedo dejar esas mismas letras, pero si le molesta, lo podemos hacer así. El X dice que es T. El Y es este. 2W, pero W es K. Más 2Z, pero Z es P. Coma, el I. Ahí está el I. El Z es P. Y el W es K. Y donde
el T, el P y el K son números reales cualquiera, son variables libres. Por lo tanto, la imagen, fíjese que va a ser de esta forma. Va a ser esta cuaterna, yo la puedo sumar como suma de 3 vectores. T, 0, 0, 0, porque aquí no hay componentes T, más los que tienen componente K, sería 0, 2K, 0, K, y más componente en P, 0, 2P, P, 0. Y tal que P, T y K son variables libres en los reales. Es decir, la imagen son todas las combinaciones lineales de los vectores 1, 0, 0, 0, más K veces el vector 0, 2, 0, 1, más P veces el vector 0, 2, 1, 0. Tal que P, T y K son variables libres en los reales. ¿Y esto qué son? Son todas las combinaciones lineales de estos 3 vectores. Es decir, la imagen de H está generada ¿por qué vectores? Por esos. El 1, 0, 0, 0, el vector 0, 2, 0, 1 y el vector 0, 2, 1, 0. Ahí está. Esa sería la imagen. Ahora, ¿qué dimensión tiene esta imagen? Bueno, si se fija, está generado por 3 vectores nomás, así que es distinto de R4, porque R4 está generado por 4 vectores. Así que esto de ninguna manera es todo R4. Lo que sí es un subespacio vectorial de R4. Además, podemos decir lo siguiente. Además, ¿qué podemos decir? Que el conjunto formado por estos 3 vectores, 1, 0, 0, 0, el vector 0, 2, 0, 1 y el vector 0, 2, 1, 0, eso puede demostrar que es un conjunto linealmente independiente. ¿Cómo lo demuestro? Tomo una combinación lineal, alfa por este, más beta por ese, más gamma por ese, igual al vector nulo. Y logro demostrar que tanto alfa como beta y como gamma es 0. Si es así, entonces LI. Yo doy fe que es LI, pero lo puede probar como ejercicio. Entonces, probarlo como ejercicio. Como ejercicio. Ahí está. Entonces, como es LI y A genera a la imagen de H, entonces este conjunto A es una base de la imagen. Entonces A es base de la imagen de H. Y como tiene 3 elementos, entonces la dimensión de la imagen es la cantidad de elementos que tiene una base de ella. Y como la base tiene 3 elementos, la dimensión es 3. Ahora, esta dimensión también la podría haber sacado del teorema. ¿Ya? Esta dimensión también se pudo haber sacado del gran teorema. Vamos a ver ahí. Esta dimensión de la imagen de H se pudo obtener del teorema, que es el poderoso teorema de transformaciones lineales, que dice que la imagen, la dimensión de R3 es igual a la dimensión del kernel de H más la dimensión de la imagen de H. Pero habíamos probado que el kernel era el vector nulo, así que la dimensión era 0, más la dimensión de la imagen, me quedaría ahí, de H, y eso me da la dimensión de R3. Pero la dimensión de R3 es 3, y eso me quedaría igual a la dimensión de la imagen. ¿Se fija? Entonces esta dimensión también la pude obtener por el teorema, pero lo que no puedo obtener por el teorema es quién es la imagen propiamente tal. ¿Ya? Y eso, para encontrar la imagen, bueno, lo puedo hacer de esta manera usando la definición. Ahora, otra manera
otra manera para encontrar la imagen de H. Esto también lo vimos en unas clases pasadas, o sea, tanto la vez que tocaba la clase como el ejercicio. Y es otro teorema. Y esta otra manera es usando otro teorema. Usando no la definición del recorrido, sino que usando el teorema que dice lo siguiente. Si T va de V en W, es una transformación lineal. Y yo tengo que V, formado por V1, V2, etcétera, hasta V sub n, es base de V. Es base de V. Entonces, la imagen de T está generada por la imagen de los elementos de una base. Y esta forma es la forma más rápida, creo yo, y más simple de encontrar quién es la imagen, ¿ya? Que es usando una propiedad propiamente de las transformaciones lineales. Porque esta otra forma que nosotros hicimos es la desesperada, es decir, es usando la definición de la imagen o del recorrido, que era lo que hacíamos en Mate 10. Solo que ahora se trata de conjunto partida a un espacio vectorial, nada más. Entonces, si usamos este teorema, que es el que yo recomiendo porque es el más corto, podemos calcular, sabemos que esta es la base canónica de R3, 1, 0, 0. Cualquier base, obviamente que uno elige la base que le más acomoda con los cálculos, y la que más acomoda con los cálculos es la base canónica. Sabemos que eso es base canónica de R3. Y sabemos que H de R3 en R4 es una transformación lineal. Por lo tanto, usando el teorema, este teorema que estoy citando aquí, ahí, usando el teorema asterisco, tenemos que la imagen de H va a estar generada por la imagen de, es G, ¿no? Es G de 1, 0, 0, la imagen de 0, 1, 0, y por la imagen del 0, 0, 0, 1. Ahí. Bueno, ¿quién es la imagen del 1, 0, 0? La imagen del 1, 0, 0 es 2C menos B, es decir, sería 0, porque el A vale 1 nomás, el B y el C son 0. Este es A, ese es B y ese es C. La definición es 2C menos B, 0. La otra es 2A, 2. La otra es C, 0. Y el cuarto elemento es A menos C, 1. Ahí está. La imagen de este es A, B y C. Entonces sería, la imagen 2C menos B. 2C es 0, menos B me daría menos 1. 2A, 0. C, 0. Y A menos C, el A y el C son 0, 0. Ahí está. Y la otra, G001, es A, B y C. La imagen es 2C menos B. 2C menos B, es decir, 2. Después 2A, 0. C, 1. Y A menos C, 0, menos 1, menos 1. Estaría generada por esos tres vectores. Ahí están las imágenes. Entonces, luego, la imagen de H está generada por esos tres vectores. Entonces, además, ahí es donde uno dice, además, el conjunto, voy a llamarle conjunto P, formado por esos tres vectores, 0, 2, 0, 1, el conjunto menos 1, 0, 0, 0, y el conjunto 2, 0, 1, menos 1,
este conjunto con esas llaves es linealmente independiente. Eso lo puede probar. Pruébelo como ejercicio. Probarlo como ejercicio. Entonces, al ser LI y como genera, IP genera a la imagen de G. Entonces, como genera la imagen y es LI, entonces P es base de la imagen de H. Y por lo tanto, si es base, la dimensión de H, de la imagen, perdón, de H es 3. Vamos a borrar aquí. Entonces ahí, esto vamos a borrarlo ahí. Entonces esto es LI. Ahí, esto es LI. Probarlo como ejercicio. Como ejercicio. Ahí. Entonces IP genera eso. Luego entonces, por lo tanto, P es base de la imagen de H. Es base. Y como es base, por lo tanto, la dimensión de la imagen de H es 3. Ahí estaría. Bien, pregunta chiquillo. Entonces, esta manera creo que es mucho más simple, o sea, yendo a los teoremas de las transformaciones lineales, antes de probarlo usando la definición de recorrido como se hacía en Mate 10, que es mucho más largo. Es lo mismo que probar la inyectividad. Más vale probar la inyectividad de la transformación lineal calculando el kernel antes de demostrarlo usando la definición de inyectividad que se vio en Mate 10. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Cómo van? Muchachos. Está súper complicada la materia, profe. Es que ¿saben lo que está complicado? No, sí. Yo les dije al principio que álgebra lineal, yo creo que dentro de las matemáticas es uno de los cursos más bravos que van a tener. Pero, ¿dónde hay que tener bien claro la materia de vectores? De espacios vectoriales. O sea, de lo que es un conjunto LI, un conjunto LD, lo que es una base, cómo encontrar el conjunto generador de un subespacio vectorial. Esa parte de la materia es la que hay que tener muy clara. Porque te fijas que aquí no está jugando eso, la imagen, mira. Sí, es todo súper confuso. ¿Qué me queda? Mira, aquí la imagen, ¿qué es lo que es la imagen? Es el generado, es decir, combinaciones lineales, ¿de quién? Las combinaciones lineales de la imagen de una base. La imagen de T está generada por la imagen de una base, de cualquier base. Pero esto es lo más corto, porque irse por la definición para buscar el recorrido es larguísimo. ¿Fija? Pero necesito saber qué significa que esté generado. Significa que todas las combinaciones lineales de estos vectores me dan la imagen. Si yo armo todas las combinaciones lineales de estos, es la imagen. Ahora, la imagen la calculo, según la transformación que tenemos. Es S, esta es la base, calculo la imagen de S, la imagen de S, la imagen de S, y ya, lo tengo ahí. Borré ahí, sin querer. Ahí. Ahí está, ahí tengo la imagen. Entonces, ya sé que está generado por este, es decir, todas las combinaciones lineales de estos me dan la imagen. O sea, si yo multiplico alfa por este, más beta por ese, más gamma por ese, tengo toda la imagen, todos los elementos, que van a ser infinitos. Ahora, lo que interesa de la imagen es encontrar una base, pero aquí yo ya tengo un conjunto que genera a la imagen. Esto, dice que está generado por esos tres elementos. Generado por esos tres. Entonces ya tengo esos tres que lo generan. Sé que este conjunto formado por ese vector, por ese y por ese, generan a la imagen. Ahora, lo único que habría que probar para decir que es base es que es LI. ¿Cuándo es LI? Cuando yo armo una combinación lineal de estos vectores, más beta por este, más gamma por ese, igual al vector nulo, 0, 0, 0, 0, y si los escalares son todos nulos, entonces quiere decir que este conjunto es LI.
Entonces, al ser LI y generar, quiere decir que es base de ese conjunto que es la imagen. ¿Y qué quiere decir que sea base? Que a partir de estos 3 elementos yo puedo formar todos los elementos de la imagen. Genero a toda la imagen. ¿Ya? A partir de ellos 3. Es como las células madre. Estas 3 son las células madre de la imagen de H. A partir de ellas yo puedo obtener cada uno de los elementos de la imagen. Y además son LI. Por lo tanto, es base y teniendo sabiendo que la base, una de las bases tiene 3 elementos, entonces puedo decidir la dimensión de H. Pero como les digo, la dimensión también la podíamos haber obtenido por acá. Chiquillos, alcanzamos a ver el ejercicio 2. Ahora, sería bueno con la ayudante seguir con la guía, ¿ya? Que pudieran seguir trabajándola con ella. De todas maneras, yo la voy a seguir desarrollando y se las voy a mandar el desarrollo. Pero lo que más les pido es que la estudien, pero mira, primero háganse un resumen de la materia. Haga un resumen con las definiciones y las propiedades, cosa que la pueda tener a la vista. Y de ahí empezar a hacer la guía. Si tiene dudas, escríbame. Yo mañana miércoles tengo todo el día, por esta semana lo tengo libre. Si usted me escribe, yo le voy a contestar. O si el jueves en la mañana, también lo tengo libre. Tengo solo 1 hora de clase que es las 7-8. Después de las 7-8 también tengo libre. Entonces, intente, mándeme lo que tiene. Si se queda atascado, pregúnteme. De modo que pueda avanzar y pueda ir saliendo de las dudas. Pero en esto, chiquillos, no hay caso. O sea, uno tiene que dedicarle tiempo porque si no, el cerebro no alcanza a procesar esta parte de la materia. Profe, Diga. ¿el certamen cuándo es? El martes, ¿cierto? El martes, claro, en la hora de ayudantía. Ah, ya, en ayudantía. Ya, profe. Claro, porque quedé el viernes para el control. Yo les voy a terminar el desarrollo de esta. Y el martes, para nuevamente consulta, dejar la posibilidad de las consultas, no perderlas. Si no hay consulta, igual voy a seguir haciendo ejercicio. Y ahí tienen el certamen. Y el viernes estaría me parece que el viernes está el global. No me acuerdo la fecha. No estoy segura. Pero lo que sí sé que el viernes es el control y el martes es la cátedra, el certamen. ¿Bien? Profe, Dígame. respecto a eso, los 3 certámenes valen un porcentaje de 80%, ¿cierto? El promedio de los 3. ¿O cambiaron las reglas? No hemos cambiado las reglas del juego del principio. Eso es lo único que cambió de las reglas del juego del principio, el asunto de que si hay obligatoriedad o no del global. Y no es obligatorio dar el global. O sea, si con las notas, entonces vale el promedio de los 3 vale un 80%. si con las notas tiene el 55, está lista. ¿Ya? No tiene que dar global. Eso es lo único que cambió, pero no cambió los porcentajes ni nada de lo que inicialmente dimos. Todo sigue igual. ¿Estamos bien o no? Sí, profe. Ya. ¿Están teniendo la ayudantía o no? Sí. ¿Sí? Entonces, mira, si la chica esta no tiene ejercicio, le faltan, qué sé yo, que trabaje con esta guía, ¿ya? Para que la puedan terminar. Pero yo de todas maneras le voy a mandar el desarrollo. ¿Bien? Ya, profe, gracias. Ya, nos vemos, chiquillos, que estén bien. Y pregunten. Si queda atascado, no se preocupe de que si su pregunta es como muy ingenua, no importa. Mándela nomás. Ya, nos vemos, muchachos, que estén bien, cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, mija, que estés bien. Sí, le mando la clase al tiro.